Antes de iniciar, por favor, apague sus celulares, pónganlo en vibrador o entréguelos a la hermana María, por favor. O de repente, si encontramos un celular, hermanos, que suena, ese celular va a ser de Teo. ¿Qué les parece? Se lo vamos a regalar a Teo, que está sin celular. Hace 3, 4 meses ha malogrado su celular y no tiene. Así que esperemos que suene un iPhone, ¿sí o no, Teo? Si suena un celular, ya sabemos, es de Teo. A él le está faltando ahorita un celular. En fin, es una broma, hermanos. Tenga cuidado con el celular, por favor. No interrumpa, póngalo en silencio. Apáguelo, por favor. Si no se va a quemar su procesador, yo no sé. Muy bien, como decíamos en la mañana, ya iniciaste, mi hermano. Como decíamos en la mañana, o iniciamos el tema de la mañana acerca de las funciones bueno, existen dos géneros, ¿no? Masculino y femenino. Muy bien. Dios ha creado varón y mujer, pero después de que hemos observado cómo es que Dios ha creado los géneros, hemos observado luego esos géneros a la luz de la redención, cómo es que el Señor ha salvado a varones y mujeres, pues hemos comenzado a observar qué es lo que un varón y una mujer pueden hacer en la congregación, en la iglesia, porque es un tema fundamental, es un tema crucial, porque tanto a varones y a mujeres el Señor ha salvado. Pero luego cuando nos reunimos para adorar al Señor y nos hacemos miembros de la iglesia, ¿qué es lo que puede hacer una mujer? ¿Qué es lo que puede hacer un hombre en la iglesia? ¿Cuáles las funciones dentro del servicio en la congregación? Y entonces usted sabe que ahí rápidamente salta, hay grupos que pueden ser extremistas, saltan y dicen entonces, la Biblia dice que la mujer cállese la boca, no tiene que hablar, pero lo dicen con una actitud y un corazón muy duro, no hay nada de gracia en esas palabras, y entonces, lastimosamente, aunque no quisiéramos que sea así, hay congregaciones que son un tanto machistas. Pero hemos dicho bien claro que el cristianismo no es nada machista. Un cristiano machista, en realidad ni cristiano debería llamar, ni creyente debería llamarse. Hemos observado a la luz de las escrituras que el Señor ha redimido tanto a varones como a mujeres. Pero, ¿qué sucede entonces con 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12? Si no somos machistas, ¿por qué las escrituras dicen el versículo 12 y yo se los leo? 1 Timoteo 2:12. Pablo hablándole a Timoteo, escribiendo en una carta para la iglesia de Éfeso, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces eso nos viene como un golpe bien fuerte, porque después de estar enseñando que somos delante del Señor, somos iguales en dignidad, encontramos un texto, ¿no? Y durante en toda la historia se ha visto esto, en la historia del cristianismo, se ha visto este texto, y específicamente en estos tiempos, en esta sociedad que está buscando, entre comillas, ser iguales entre todos, tratarnos en iguales entre todos, tanto como varón y mujer, no solamente iguales en el sentido de que tenemos el mismo valor, sino que yo puedo ser varón siendo mujer y es igual, dice, no pasa nada, ¿no? Esa sociedad, en medio de esta sociedad, de estas palabras de nuestro Dios a través del escrito de Pablo a Timoteo, pues obviamente golpean el corazón, si usted se da cuenta. Y nosotros, al ser una iglesia bautista, pues rápidamente los acusadores o detractores van a decir, en esa iglesia son machistas, en esa iglesia al no tienen pastoras, ¿cómo es posible si el Señor ha empoderado también a las mujeres? Porque las mujeres tienen que pastorear, tienen que ser unas guerreras, tienen que ser unas Déboras. Y en la mañana mencionábamos que para estos tiempos increíblemente hay apóstol mujer, ni siquiera apóstol mujer. Eso he visto en esta semana. No he querido, me hubiera gustado no verlo, porque me ha perturbado. Alguien se para, le entrevistan, vino a Lima, es una de Centroamérica, una mujer, y dice entonces, bien, te damos la bienvenida al apóstol, y entonces su nombre, no me acuerdo su nombre,
Y entonces comienza a hablar esta mujer. Es una mujer, pero que dice que es apóstol. Y le presentamos al apóstol y ella se refiere a sí mismo como incluso al momento de hablar con género masculino. O sea, ¿hasta dónde están llegando las distorsiones? ¿Y por qué? ¿Qué de malo tiene la mujer que pueda estar parado frente al púlpito, estar enseñando la palabra de Dios? Entonces este texto que tenemos enfrente es usado para hacer daño por ambos lados. Primero, para dañar en el sentido de decir que el cristianismo, los bautistas especialmente, o los cristianos, muchos son machistas, y por el otro extremo, otros que no conocen el contexto, otros que no conocen realmente lo que significa esto, incluso niegan esta parte de la escritura, dicen, no, estos tiempos no es así, eso es para esos tiempos. Entonces en la mañana queríamos ver un tanto eso del contexto en el cual se encuentra este pasaje respecto a las mujeres. ¿Pueden las mujeres ser pastoras? ¿Pueden pararse aquí en el púlpito y predicar? Es un tema muy delicado. Qué curioso que justo hoy día, el Día de la Madre, nos haya tocado el tema. En la iglesia, les cuento, no tomamos los temas de acuerdo a los días que vienen. Usted sabe, hay una predicación expositiva, se coge un libro y avanzamos versículo tras versículo. Si llega el Día de la Madre, el texto que tenemos que predicar, si tiene que ver con una mamá o tiene que ver con el amor de Cristo, igual no lo vamos a cambiar, ¿no? Porque sea el Día de la Madre. Y el día de hoy, pues, igual, no hemos hecho eso, no hemos cambiado. Pero qué curioso que justamente hoy día, el Día de la Madre, llegamos a este punto, porque las madres son mujeres y entonces choca para muchos escuchar esto. Pero otra vez veamos un poco el contexto, por favor. Versículo 9 al versículo 15 dice lo siguiente. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe y santificación con modestia. Muy bien, decíamos en la mañana que veremos un tanto, en primer lugar, los roles. ¿Qué roles puede cumplir un varón y una mujer en la iglesia? Y lo que hemos visto en la mañana es que Pablo, o tenemos que tener en mente que todo lo que se haga en la iglesia debe ser para edificación, como dice 1 Corintios 14:26. Todo debe ser hecho para edificación. Colosenses 3:17 también nos dice lo mismo. Todo debemos hacerlo, sea de palabra, sea de hecho. Tiene que ser hecho en el nombre del Señor, para la gloria de nuestro Dios. Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagas de corazón, hazlo no para los hombres, sino para el Señor. De Él es de quien vamos a recibir nosotros la recompensa. El contexto de vivir en la iglesia, de venir y realizar cualquier actividad en la iglesia, es que nosotros estamos guiados por el Santo Espíritu, enseñado por su palabra, a que todo lo que hagamos debe ser hecho para la gloria de nuestro Dios, no debe ser hecho para la gloria del hombre. El predicador no debe predicar para que lo exalten a él, debe esconderse, hacer todo lo posible, como ese pescador que cuando va a pescar se esconde para poder lanzar el anzuelo y no hacer bulla y entonces poder sacar su pez, ¿no es así? El predicador tiene que esconderse, pero y tiene que mostrar a Cristo. ¿Por qué? Porque la gloria es para nuestro Dios. No debe ser hecho nada para la gloria nuestra. Absolutamente no debe ser así. Pero ocurre que el contexto en el que Pablo está escribiendo esto, se estaban introduciendo falsas enseñanzas y especialmente aquí para esta iglesia, aparentemente estas enseñanzas estaban influenciando a muchas mujeres con muchas filosofías del mundo de ese tiempo, y las mujeres estaban poniéndole prioridad más a las cosas externas de sus vestiduras, de sus adornos, antes que a la piedad, antes que a las buenas obras. Ellas estaban viniendo entonces a la congregación,
y estaban atrayendo su mirada, la mirada de los que asistentes la estaban atrayendo hacia sí mismos. ¿Cómo? A través de vestidura. Por eso el apóstol Pablo les dice, ¿no? Las mujeres, si se van a vestir, que sea decorosamente. ¿Por qué diría eso? Hay mujeres que están vistiéndose no decorosamente en la iglesia. Estoy hablando para el contexto de ese tiempo, a casi 2000 años atrás. Pablo escribiéndole a un pastor muy joven llamado Timoteo, que está pastoreando una iglesia ahí en Éfeso, en algún lugar de Éfeso. Y le dice entonces que se vistan de ropa decorosa, que se vistan con pudor, que se vistan con modestia. No que estén haciéndose peinados ostentosos. No significa que no se deban peinar. No significa que no deban venir hermosas, lindas. No es así en el sentido de que pulcras, oliendo rico, qué sé yo, o con incluso hasta con algunas alhajas. En las escrituras en realidad no están satanizando ni están cancelando el uso de los artículos como adorno en el caso de un arete. No, nosotros no somos de ese tipo, de esos grupos que están pensando nada de maquillaje, nada de pintura, nada de arete, nada de anillos, nada de eso. No, lo que estamos diciendo es que si van a usar ello, en primer lugar las mujeres dedíquense principalmente a ser mujeres de honor, que no atraigan la mirada con sus ropas hacia su figura, hacia sus cuerpos, que sean modestas, que anden con decoro, que anden con pudor. Si se van a peinar, si quieren hacerse un peinado ostentoso, que piensen y mediten si eso pudiera ser de tropiezo en la iglesia, en el sentido de que en vez de venir a la iglesia y adorar a Dios, alguien pudiera estar más distraído viendo qué se ha hecho ahí, ¿no? Sino venir tranquilos, adorar a nuestro Señor, venir para que Cristo se nos sea ministrada su palabra y no que nosotros más bien estemos, o las mujeres estén buscando atraer miradas, que les vean la última ropa que se han comprado, la última joya que se han comprado, pero nada de buenas obras. Eso es lo que Pablo está viendo eso. Ha entrado falsas enseñanzas y mujeres están aquí enfocadas a esto. Y Pablo está buscando corregir. En la iglesia todo debe hacerse para la edificación del pueblo de Cristo. No debe ser hecho para la gloria de alguien más, especialmente en este caso para las mujeres. Pablo está enseñando eso. Pablo está mostrando eso. En Efesios 2:10 nos dice que nosotros somos hechura suya. Nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mujeres, dedíquense principalmente a las buenas obras. Eso es lo que está diciendo. Dedíquense a las buenas obras. Sean buenas damas. No sensuales, sino damas, con decoro. Eso es lo que Pablo está enseñando. Y entonces dice, asimismo pues se atavíen de ropa decorosa. Otra vez, no está cancelando el apóstol Pablo aquí el uso de joyas o una buena vestimenta. Está cancelando la motivación que tienen las mujeres de atraer la mirada sobre ellos o de que más bien no sean un estorbo y más bien puedan reflejar el carácter de Cristo a través de buenas obras, a través de piedad. Eso es lo que Pablo está queriendo. A través de la vestidura se puede mostrar el evangelio, claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo así? ¿Acaso mi vestimenta predica? Ah, espérate. Pero alguien que ha entendido el evangelio tiene cuidado. Tiene muchísimo cuidado. Pablo no quiere que haya nada que esté desacreditando a la iglesia. No por ser un aguafiestas, sino que no quiere que nada esté distrayendo el mensaje, la enseñanza. El carácter de Cristo debe ser más bien el que nosotros debemos buscar. Y en este caso, a las mujeres les está diciendo que hagan eso. Así que un vestido que llame la atención, un peinado ostentoso, joyas que para ese tiempo estaban pues gastando demasiado dinero en joyas.
no es cristiano, no es propio de alguien que es creyente, es lo que Pablo está mostrando. Pero de todas maneras sigue todavía el tema de que calle la mujer en la iglesia y sigue todavía ese golpe que de repente pudiera ser doloroso para muchos. Pero ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir cuando la mujer dice calle entonces en la iglesia? ¿Qué es lo que él está queriendo? Versículo 11, miren ustedes. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Ah, interesante, interesante. Nosotros no podemos pasar por alto esto. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Yo les dije, el contexto es necesario aquí. Nosotros escuchamos estas palabras en un mundo en el que pues las mujeres están queriendo tomar el poder y abajo los hombres, abajo el patriarcado y todo ello. Y entonces usted escucha esto y claro que entonces está sonando para este mundo. Ellos están escuchando algo bien duro, algo fuerte. Pero en realidad, de hay que recordar lo que hemos aprendido anteriormente, hace unas semanas atrás. El Señor nos ordena a vivir sumisos. Y la sumisión es algo, una característica del cristianismo, no solamente de las mujeres. La sumisión es característica del verdadero Hijo de Dios. El cristianismo es una religión que está basado en la sumisión. Y aquí no está haciendo otra cosa más que mostrarle a la mujer lo que ya hemos aprendido anteriormente, que el cristiano, una característica fundamental del cristiano es que sabe vivir en sumisión. Claro que Pablo se había referido a las vestimentas de las mujeres, pero ahora se había referido a ello, pero ahora aborda el enfoque de las mujeres en la congregación. Y Pablo les dice, aprendan y aprendan de esta manera. Eso es lo que le está pidiendo a las mujeres, que aprendan. Para nosotros no suena nada interesante, pero quiero que vean en el contexto, en ese tiempo, las mujeres no eran vistas como enseñables, no eran catalogadas como de valor. Recuerden que en el contexto romano, el romano podía decir, si nacía su hijo, si nacía varón, el romano, el varón o el papá iba a la partera y le mostraba el dedo, ¿no? Si era varón y si era mujer, el papá tenía la posibilidad de, y hay varias mujeres, no quiero mujer, quiero que mi primer hijo sea varón, el papá podía hacer esto. ¿Qué significaba eso? Y eso se hacía con muchas bebés mujeres. Se bajaba el dedo. Para nosotros es fácil, ¿no? Mándale un like, ¿no? Y el dedito para arriba, el dedito para abajo. Pero hermanos, para los romanos, el like era vive y el no like era muere. Eso era. Y las mujeres entonces no eran catalogadas como de valor, solo productoras de hijos. Y nada más. Así que ellas no estaban, no crecían para aprender. No buscaban, no buscaba la sociedad que las mujeres aprendan. Recuerden ustedes que en ese contexto entonces las mujeres incluso no podían dar testimonio de algo. Se requería el testimonio de varones para verificar si algo es cierto o no. Las mujeres no eran consideradas. Si 3 mujeres, 4 mujeres veían algo y entonces venían y testificaban y decían, hemos visto esto, no era tomado en cuenta en ese contexto, porque las mujeres eran vistas como personas inferiores. Por lo tanto, llamarle a una mujer a que se siente y escuche y aprenda lo mismo que un varón era en ese tiempo casi impensado. A nosotros nos choca este texto porque estamos en una sociedad en donde varones y mujeres estamos aprendiendo. Es interesante cómo es que las universidades están cada vez más, los ingresos a las universidades son de mujeres que de varones.
los que terminan la universidad más son mujeres que varones. Para nuestra sociedad, para nuestra cultura, es normal estar sentado en un aula de clase estudiando mecatrónica, incluso con una mujer. Tenía un amigo, que era el guitarrista del grupo de alabanza, cuando era yo director de alabanza en una iglesia en Lima. Él había ingresado a la UNIA, mecatrónica, y me contó que tenía una amiga, una única amiga, mujer. Pero ya era casi natural. Bueno, Henry creo que tiene una amiga también ahí en ingeniería mecánica, o dos. Unita también. Pero ya es casi normal ver a las mujeres en todas las áreas. Por lo tanto, el escuchar estas palabras, sacándolos, solamente poniéndolo a nuestro contexto, olvidando el contexto en el que fue escrito, nos va a llevar pues a dolor. Pero Pablo lo que les está diciendo aquí es: aprendan algo que la sociedad no buscaba para las mujeres. ¿Se dan cuenta? Aprendan. Eso no está sucediendo con las mujeres en estos tiempos, como si Pablo estuviera diciendo: vean qué hermoso, el cristianismo no excluye a las mujeres. Aprendan. Qué hermoso es eso, cuando se les había cerrado la posibilidad de poder aprender solamente a tener hijos, solamente a hacer ello, ¿no? A dedicarse a labores domésticas. No, ustedes no tienen por qué estudiar, decían en esa sociedad. Y viene Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y les dice: aprendan. Pero nosotros vemos cómo tomamos este texto y lo enfocamos. ¡Qué barbaridad! Nos enfocamos en cállense. ¿Se dan cuenta? Nos enfocamos en cállense, cállense en la iglesia. Nos olvidamos que para el contexto inmediato es más bien aprendan. Hermoso, ¿no? Pero ¿cómo es que deben aprender? Pues en quietud, en sumisión total. Eso es, aprendan de esta manera. Así como Pablo está elogiando la modestia en el vestir, así también Pablo ahora está elogiando la modestia en el espíritu. Aprendan con humildad, aprendan en sumisión, aprendan en sujeción. Esa es la manera en la que deben aprender si tienen al Espíritu Santo y si son creyentes. Esa es la actitud de una mujer, la de aprender las maravillosas cosas que nuestro Dios ha dejado en su palabra, que se puedan sentar y aprender con un corazón humilde, con un corazón humilde. Pero en esta sociedad tan llamada igualitaria, nos enfocamos en cállense, cállense. Miren, hermanos, cuando el evangelio fue proclamado por primera vez, cuando el evangelio comenzó a ser regado desde que la iglesia comenzó a predicar el cristianismo, el evangelio, el cristiano llevando el evangelio, ha buscado que las mujeres hemos enseñado eso, sean reivindicadas. ¿No es así? Ahora, Pablo también en otra parte, en 1 Corintios 14, también habla un poco acerca de eso, ¿no? Pero nos está mostrando, claro que las mujeres tienen que aprender, pero ¿cómo es eso de estar completamente calladas, en silencio? No creo que sea sin decir ni una sola palabra, porque encontramos ejemplos hermosos de mujeres en la iglesia que han apoyado preciosamente en el avance del evangelio. Por lo tanto, no debe significar un silencio completamente absoluto en el que de verdad pues se llega al punto de algunas iglesias donde no pueden ni decir ni pi. Mujeres a un lado, varones a otro lado, ¿no? No es eso. Pero las mujeres en la iglesia debían tener una receptividad a la autoridad piadosa y a la enseñanza que había allí. Eso es lo que tenían que hacer. Y no es, aquí no está hablando de esposos y esposas necesariamente, está hablando del asunto en la iglesia. Debe haber un espíritu quieto, humilde, de poder aprender. Incluso el apóstol Pedro, ¿no?, anima también a las mujeres a tener un espíritu amable, tranquilo, ¿no?
Es algo que también a todos los creyentes nos compete. Pablo luego escribe en 1 Tesalonicenses 4, o 1 Tesalonicenses capítulo 4, les dice que vuestra ambición más bien debe ser llevar una vida tranquila, en paz. Eso debe ser incluso para las mujeres, obviamente. Pero aquí en el pasaje que tenemos esta idea de silencio en el sentido de que no puedan decir nada y entonces se puede llevar a extremos. Pero no es lo que está ocurriendo. No es así. Miren ustedes, podemos ver que más bien es aprendan, sujetas, porque esa es la característica de un creyente. El cristianismo es una religión que tiene su base en la sujeción. Nosotros, los creyentes, estamos acostumbrados, hermanas, por favor, nosotros, los creyentes, estamos acostumbrados a la idea de vivir bajo sujeción. Es algo que permea nuestra vida completamente, de vivir la realidad, de honrar a nuestro Dios a través de vivir sumisos. Los cristianos honran la sumisión, no están rebeldes más bien a esa idea. Todo creyente honra la sumisión. Nosotros adoramos en las escrituras, adoramos incluso cuando venimos acá a la iglesia, adoramos a alguien que se humilló hasta lo más sumo, se hizo obediente, sujeto a su Padre, sumiso a su Padre, se hizo obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. Fue alguien sumiso a su Padre. Encontramos incluso que al final de los tiempos Cristo se someterá a su Padre por toda la eternidad y eso no implica que sea inferior al Padre. La sumisión es algo maravilloso para el creyente. Cuando nace de nuevo, ve la sumisión como algo hermoso, maravilloso. No tiene una actitud enojona o contraria a la sumisión. Ve la sumisión como algo bueno. La sociedad no acepta eso, usted lo sabe. Nosotros entendemos que todos nuestros problemas comenzaron en Génesis 3. ¿Se acuerda? Cuando nuestros primeros padres no se sometieron a la autoridad de Dios. Ahí inició todo. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, no se sometieron a la autoridad de nuestro Dios. Entendemos que desde ahí cada uno de nosotros luchamos diariamente por someternos a la voluntad de Dios. Es una lucha constante el poder vivir bajo la voluntad de Dios. Caminamos y a cada momento está la lucha entre nuestra carne que desea ciertas cosas pecaminosas, y el espíritu que Dios nos ha puesto en nosotros como su sello, que busca hacer la voluntad de Dios. Hay una lucha, si se da cuenta, y cuanto más sumisos somos a la voluntad de Dios, más crecemos espiritualmente para la gloria de nuestro Dios. ¿Sí o no? Nosotros hemos entendido que si Dios viene y nos juzga, sería completamente justo y correcto que Él nos juzgara a todos nosotros y nos condenara al infierno para siempre, debido a que diariamente estamos caminando lejos de la voluntad de Dios. No vivimos, nos condenaría por la falta de sumisión a su voluntad. Levante la mano, ¿quién está caminando 100% sujeto a la voluntad de Dios? En la vida práctica estoy diciendo. Yo sé que el Señor nos ha imputado, hay una justicia, hay una santidad posicional, una justicia posicional que nos ha dado, se nos ha imputado, hemos sido declarados y justos para siempre. Pero en la práctica, levante la mano, ¿quién vive perfectamente sumiso a la voluntad de Dios? Como siempre decimos, por favor, si hay alguien, pase al frente, quiero tomar mi foto con él. Medio extraño, un caso atípico. Si nuestro Dios viniera y nos juzgara por no vivir sujetos a su voluntad, sería completamente justo que nos condenara. Pero en esa asombrosa bondad, en esa asombrosa misericordia, en cambio, Dios ha enviado a su Hijo único, al Hijo eterno. Ese Hijo eterno se hizo carne. Jesús de Nazaret, ¿no? Verdaderamente hombre,
verdaderamente Dios, vivió una vida completamente perfecta en comunión con el Padre, algo que tú y yo no podemos hacer en la carne en estos momentos. Perfectamente vivió sometido Cristo a su Padre. Toda su vida, 100% perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Luego Él asumió el castigo que venía sobre ti por no vivir tú y yo, por no tener una vida de sumisión a Dios. Él murió tomando tu lugar y murió en una cruz. A pesar de que Él sí había vivido sometido 100% a la voluntad, toda su vida a la voluntad de su Padre. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué Él murió por nosotros? Rebeldes, después de habernos apartado de la comunión con Él, después de haberlo rechazado completamente. ¿Por qué murió por nuestros pecados? Siendo rebeldes. ¿Por qué murió por nuestra falta de sumisión? Sabemos muy bien que murió para satisfacer la justicia de Dios, para satisfacer los justos reclamos de la justicia de Dios en contra de nosotros. La ofrenda perfecta para nosotros, ¿no? El Padre recibió. Y ahora, ¿qué es lo que hace? Nos invita a hacer nosotros, observar ese sacrificio, venir en humildad, arrepentidos de nuestros pecados, a dejar de huir de nuestra conciencia y volvernos ahora a Él y decirle: Padre, que ahora se haga tu voluntad en mi vida para siempre. Después de haber estado viviendo una vida lejos de su voluntad, los arrepentidos venimos a decirle: Padre, quiero vivir bajo tu voluntad, quiero vivir sometido a tu voluntad y para siempre, porque he entendido que esa es la manera en la que debo vivir. Para eso he sido creado. Así que si nos arrepentimos, si nosotros confiamos en Él, Él será fiel para nosotros. Nos restaura, nos perdona, nos lleva a una relación amorosa para con el Padre. Como decía el hermano Ángel en la mañana, qué hermoso. El Padre Celestial, siendo rebeldes, nos toma como hijos. Qué hermoso, hermano. Tú y yo no lo merecíamos. Por vivir una vida en no sumisión a Dios, merecíamos condena. Vino su Hijo, Dios mismo se encarna, vivió una vida 100% sometida al Padre y fue Él quien recibió el castigo tuyo y mío para perdonarnos. Y fue su vida perfecta que fue imputada para nosotros, para el Señor declararnos justos, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino los méritos de Él. Cristo vivió una vida 100% sometida al Padre. Bueno, después de haber recordado eso, ahora tome en cuenta las palabras del apóstol Pablo cuando le dice a la mujer y le habla acerca de sumisión. ¿Es sucia la sumisión, hermanos? Hermanas, por favor. ¿Es sucia la sumisión? El concepto de vivir sumisos, sometidos, ¿es sucia? ¿Es deshonrosa? Cuando hemos aprendido que Cristo se sometió a su Padre, cuando hemos aprendido que la sumisión es algo que el cristiano lo vive de manera natural. La sumisión jamás implica inferioridad. Ya lo hemos aprendido anteriormente. Por ejemplo, las esposas están llamadas a vivir sometidas a sus esposos. Pero eso en ninguna manera representa que la mujer sea inferior al esposo. Es solamente el diseño que Dios ha dado. Es la ordenanza que el Señor ha dado. En la cabeza del hogar, la cabeza de la familia es el varón. A él es a quien Dios le ha dado la autoridad o el liderazgo. Y las mujeres están para apoyar, ayudar ese liderazgo. Están llamadas las hermanas, y ya lo hemos aprendido y lo seguiremos aprendiendo, que deben someterse a sus esposos, a sus maridos. Y eso no es ser inferior, usted lo sabe. Pero esa sumisión no debe ser solamente aprendida por las esposas, sino que muchos cristianos en diversos roles, nosotros estamos llamados a someternos a la autoridad legítimamente establecida. ¿Por qué le digo esto?
porque necesitamos entender que el cristianismo, para el cristiano la sumisión no es mala. Si usted lo ve como malo, hermanos, tiene que meditar bastante y arrepentirse. Por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 5 leemos que los jóvenes de la misma manera deben someterse a los mayores. ¿Es malo eso? ¿Es malo eso? Es Pedro enseñando, guiado por el Espíritu Santo, que los jóvenes deben someterse a los mayores. En el capítulo 2 dice, sométase por causa del Señor a toda autoridad instituida entre los hombres. Se nos llama a nosotros, siendo creyentes, siendo nacidos de nuevo, a someternos a la policía, por ejemplo, a la autoridad. Se nos llama a someternos a toda autoridad establecida aquí. Por eso es que tú no puedes ir en contra de la autoridad. Si eres un creyente que dices, para mí la autoridad es Dios y su palabra, pues Dios te dice, mi voluntad es que te sometas a las autoridades establecidas. El alumno debe someterse a su maestro, debe someterse a la institución donde se encuentra. El trabajador debe someterse a la empresa, a los jefes que tiene. La sumisión no es nada malo, no es ser inferiores, para nada es eso. Incluso en Efesios 5 vemos que la iglesia debe someterse a Cristo. Incluso todos debemos someternos a todos. Usted sabe, yo no he querido viajar a Lima porque es mucho gasto tener que ir a Lima a hacer chequeos y todo eso. Yo quise hacerlo solo por acá nomás. Pero la iglesia dijo, los hermanos dijeron, no, sométanse, váyase a Lima. Y ustedes me obligaron a ir a Lima. Escucho claramente las palabras de varios hermanos, específicamente de una. Por favor, no seas, ¿cómo me dijo? Imprudente. Usted nos enseña eso. Váyase a hacer sus chequeos a Lima. Y yo no queriendo tuve que irme. Porque tengo que someterme, siendo incluso el pastor de la iglesia, tengo que someterme a lo que la iglesia decida. ¿Y que acaso eso no enseña el Señor? Someteos todos los unos a los otros. En Santiago se nos llama a someternos a Dios. A los niños se les instruye a que se sometan a sus padres. Pregunta, ¿eso sugiere inferioridad? Vamos, el que se somete es inferior. ¿Es inferior? No, la Biblia no muestra absolutamente nada de eso y no es así. A los esclavos, a los empleados, en la Biblia se les ordena que se sometan a sus amos, que se sometan a sus empleadores. Y eso no sugiere inferioridad en las Escrituras. Es más, la Biblia enseña que un día Cristo mismo se someterá al Padre para que Dios sea todo en todos y sea glorificado para siempre. Y no hay ninguna sugerencia de que Cristo sea inferior al Padre. No lo hay. Cristo no es inferior al Padre, pero se somete al Padre y eternamente estará sometido al Padre, dice las Escrituras. ¿Eso es inferioridad? Vamos, ¿es inferioridad? Así que un rol diferente no significa necesariamente un valor diferente. No es así. Así que el principio clave al momento de observar este pasaje es sumisión. En nuestra sociedad se nos dice que la igualdad igualdad significa no someterse nadie a nadie. Y las escrituras no enseñan eso. En las escrituras enseñan que la sujeción es un principio por el cual el creyente debe vivir. Mírelo nomás, por más que rechazan los corazones de esta sociedad, rechazan eso, sabemos muy bien que los hijos, desde que nacen, tienen que aprender a vivir sometidos a quienes. ¿Qué pasa cuando eso se quebranta? En el colegio, ¿a quién tienen que estar sometidos, Ángel? Profesores, auxiliares, directores. ¿Qué pasa cuando eso no ocurre? El colegio es una anarquía total, ¿sí o no, profesor? Tenemos al encargado de tutoría aquí del Gómez, ¿no? ¿Qué pasa si los alumnos no hacen caso a los profesores? No viven sumisos. Es un desastre total.
Así que Dios nos hizo juntos, varón y mujer, para tener una reciprocidad, pero para tener roles complementarios. Eso tenemos que darnos cuenta. Pero lastimosamente en el huerto del Edén comenzó este asunto. Satanás introdujo esto en la mente de Eva. Y al final de cuentas, de mismo Adán. Dios había dado su autoridad y les dijo, hagan esto o pueden hacer todo esto, pero no hagan esto. Sométanse a esa autoridad, sométanse a lo que estoy diciendo. Pero Adán y Eva no se sometieron a la voluntad de Dios. Y ahí comienza todo el problema del hombre. Eso es. Satanás demostró un camino diferente, un camino a Eva para llegar a ser como Dios y dejar de estar sumisos a Dios. Pero la sumisión era algo que Pablo claramente lo disfruta y está queriendo que en la iglesia entienda toda la iglesia y toda la iglesia en toda la historia entienda que la sumisión es algo bueno. Él lo disfrutaba porque era algo que modelaba el evangelio de Jesucristo. Ahora, pero volviendo al pasaje, cuando dice, cállese la mujer y aprenda en sujeción, recuerda usted y observa que este pasaje no dice nada acerca de las mujeres en el negocio o en el gobierno. Si usted dice, no, las mujeres no pueden ser presidentas, ¿por qué? Porque cállese, dice, no tiene nada que ver. Es otro ámbito, si se da cuenta. En las empresas, en los negocios, puede una mujer ser gerenta general de una empresa y tú puedes estar siendo un varón ahí, líder de la iglesia, puedes trabajar bajo la sumisión, por así decirlo, de esa mujer. Claro, no tiene nada que ver. Es el asunto aquí, es en la iglesia. Eso es. No es, este pasaje no tiene nada que ver con los negocios, con el gobierno, con ser alcalde, ser autoridad, ser una fiscal, ser una juez. Por ejemplo, las escrituras no hacen ninguna declaración que pueda reprender a Lidia en sus negocios, en sus intereses comerciales que ella tenía en la iglesia en el Nuevo Testamento. O a Débora en su liderazgo nacional. No negó ello. No se le prohibió a Débora ser una jueza. Más bien fue una buena jueza y la escritura lo muestra, pero no era una pastora como muchos dicen. No estaba encargada de dirigir a la nación espiritualmente, porque habían sacerdotes establecidos. Desde el monte Sinaí, desde con Moisés se estableció el sacerdocio, los encargados del sacerdocio en el tabernáculo. Y luego cuando ya Salomón construye el templo, para el templo mismo. Pero no había mujeres. El tema espiritual, el liderazgo espiritual, no fue dado a las mujeres en la congregación, para el pueblo de Dios. Pero fuera, claro que Débora era una jueza. ¿Se da cuenta? Una líder nacional, una líder política nacional era Débora. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Así que el concepto novedoso que aquí encontramos no era que las mujeres no podían enseñar o que debían aprender en silencio y sumisión total. Eso no les estaba afectando en ese momento a los que están leyendo o a quienes luego se les explica esta carta o se les lee esta carta. Porque todos los que escucharon estaban tranquilos, seguramente iban a estar tranquilos con el hecho de que ellas no podían enseñar, porque sabían muy bien desde atrás del Antiguo Testamento no había mujeres en el sacerdocio. No había mujeres escribas. Así que ese no es el énfasis aquí. Pero claro, eso es en esa cultura. Pero el concepto novedoso para esta cultura era, lo que Pablo está diciendo es que las mujeres debían aprender. Y eso era un imperativo. Es decir, las mujeres aprendan. Por favor, aprendan algo que no se buscaba en esa sociedad. Que una mujer aprenda no era una necesidad en ese entonces. Entonces, si se da cuenta, este texto
Es un texto que a las mujeres las minimiza. En el contexto inmediato nos damos cuenta que es un texto que más bien, wow, mujeres también pueden aprender lo mismo que los hombres. ¿Se dan cuenta? Porque el cristianismo comenzó a presentar una visión mucho más elevada de las mujeres en una sociedad donde las mujeres eran no vistas como inferiores. Y Pablo entonces está haciendo aquí una declaración positiva. Mujeres, en vez de estar dedicadas a los peinados, a la vestimenta, en vez de estar dedicada a esas cosas, mujeres, más bien dedíquense a aprender. Aprendan. Los rabinos decían y oraban así, ¿no? Oh Dios, te doy gracias por no ser gentil, te doy gracias por no ser esclavo y te doy gracias por no haber nacido mujer. Así oraban los rabís. No todos, digo. Pero había esa oración era muy popular. Gracias porque no nací en gentil, gracias porque no nací esclavo y gracias por no haber nacido mujer, por haber nacido más bien varón. Y las culturas de alrededor no eran mejores que los mismos judíos. Pero Pablo dice, ese no va a ser el caminar de los cristianos. En el cristianismo las mujeres son valoradas. Mujeres, aprendan. Hay potencial, como hemos visto en el año pasado. Hay potencial precioso, aprenda. Jesús tenía mujeres discípulas. Increíble, ¿se dan cuenta? Eso es hermoso. Pero Pablo lo que está diciendo es, mujeres, respeten a las autoridades en la congregación. ¿Y quiénes son en la iglesia los el Señor ha llamado para ejercer, por ejemplo, la predicación y el liderazgo? ¿A quién se lo dio? Varones. Por eso iglesia que tiene pastoras, pues no tiene pastor, porque no fue dado a las mujeres en el ámbito de la iglesia solamente. ¿Quiere ser presidenta? Genial. Si ya la puede llegar a ser, no la próxima Dina Boluarte, ¿no? Pues qué hermoso sería si Liz puede llegar a ser la próxima alcaldesa. Qué hermoso, y aquí la apoyamos. Pero para la iglesia, no, no hay pastoras. No lo hay. No está bien, porque el Señor así lo ha hecho. Tienen que hacer entonces las mujeres, ser receptivas, misas y en humildad aprender en la iglesia. Sumisas al liderazgo de la iglesia. Eso es. Eso es. ¿Se dan cuenta? Amada hermana, tú eres muy valiosa para el Señor, obviamente. No digo en el sentido de que tú eres lo más valioso para Cristo. No, no, no. No me estoy volviendo un carismático, ¿no? Pero déjame decirte que tu valor es igual que el mío, igual que el apóstol Pablo, el igual que Moisés, el igual que Noé, igual que Adán mismo. Tenemos el mismo valor, varones y mujeres. Y como nuestra hermana en Cristo, eres muy valiosa para nosotros. Así que como eres valiosa, el Señor te ordena que debes aprender la palabra de Dios, debes esforzarte a ser una mejor discípula para Cristo, para que puedas servir en las áreas que sí puedes hacerlo en la iglesia, el cual no es el pastorado, no es el liderazgo de la iglesia, pero eres valiosa. Y como iglesia nosotros queremos ayudarte en eso, porque hermanos, las mujeres en toda congregación, las mujeres son mayor en número. Y si si se da cuenta, por ejemplo, para esta iglesia, pues si dicen, no, las mujeres no tienen autoridad en la iglesia, déjame mostrarte que estás equivocada.
La membresía de la iglesia y de casi todas las iglesias, la membresía, los miembros, la mayoría son mujeres, no son varones. Aquí en esta iglesia es igual, no es diferente. La mayoría son mujeres, no son varones. Y las escrituras nos muestran que es la iglesia la que tiene de autoridad para dirigir a la propia iglesia, ¿no es así? Basado en los principios de la palabra de Dios. Es nuestro Cristo la cabeza, pero somos una iglesia congregacional, no somos una iglesia presbiteriana o episcopal. Por lo tanto, ¿quién tiene la autoridad en la iglesia? Es la iglesia es la que determina, por ejemplo, los lineamientos por donde debemos caminar. Es la iglesia la que determina al final cuando lo hacemos en una votación. ¿Y quiénes son la mayoría en la iglesia? Al final, ¿quiénes tienen la autoridad? A veces no observamos eso. Pero claro, nosotros no, la iglesia no vivimos de una manera democrática. Eso lo sabemos, ¿no? Priscila no fue pasiva cuando se encargaba de poder enseñar de manera humilde, en privado, de instruir a este predicador llamado Apolos para que pueda comprender la fe cristiana. Enseñó a un gran predicador como Apolos. Priscila, no, pastor, con su esposa Aquila, pero qué curioso, lee el texto, primero se menciona a Priscila y después Aquila. Medio raro, porque parece que el énfasis era ella enseñando. ¿Se dan cuenta? Las mujeres pueden amonestarnos, claro. El otro día me amonestó una hermana y yo estuve feliz de que lo haya hecho. Me sentí como... Constantemente estamos amonestando desde el púlpito, ¿no es así? Y eso puede dar un sentido de superioridad, porque todo corazón es susceptible a eso, incluso los predicadores. Pero encontrar que una hermana pueda llamarte en privado y te amoneste es hermoso, lo puede hacer, claro que sí. ¿Se dan cuenta que no es cerrar la boca en la iglesia? Pero es tener una actitud humilde, de buscarlo todo, hacer para la gloria de nuestro Dios. Pueden traer sugerencias, claro, como todos. Pueden amonestarnos, llamarnos la atención en muchas cosas, claro que sí. Eso es algo que se debe hacer. Así que Pablo no está diciendo mujeres son inferiores, no abran la boca, no está diciendo eso. Hermana, aprenda, aprenda, porque hay a muchas mujeres para enseñar. Hay muchas damas a quienes ustedes pueden enseñar, incluso también en la iglesia. Aprendan a ser piadosos, modestas, que puedan ganar a sus esposos a sus parejas, a sus esposos a través de una vida piadosa, una vida amorosa, una vida que refleje el evangelio, sumisas a Cristo, que puedan someterse a sus esposos y no estar de gritonas, cristianas gritonas, peleanderas con sus esposos. Eso es contradicción. Las mujeres son bienvenidas a cualquier función en el mundo, pero cuando nos reunimos, las mujeres que han sido adoptadas por Dios, por nuestro Señor, por nuestro Dios, como sus hijas, que han creído en la muerte del Hijo de Dios por sus pecados, queremos que ellas conozcan la palabra de Dios, que sean instruidas en la palabra de Dios, son bienvenidas a aprender la palabra de Dios, porque eso es lo que el apóstol Pablo desea, que aprendan en vez de dedicarse a tonterías como el cuerpo, la figura, la ropa, la joya, principalmente que se dediquen a la piedad y a aprender la palabra. En ese contexto es que Pablo hace esta declaración sobre los roles que existen en la congregación cristiana. No permito a la mujer enseñar. ¿Dónde? ¿A quién? Se refiere a enseñar en el sentido de liderazgo, de pararse en el púlpito y enseñar incluso a los varones. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino sométanse en silencio, con un corazón humilde. Las pastoras se van a enojar de esto, ¿no? Disculpe. Las apóstolas, qué barbaridad. Pero es lo que el Señor ha dicho.
Es lo que el Señor muestra. Miremos eso, hermanos, hermanas, como algo maravilloso que el Señor instruye a las mujeres. Por favor, aprendan. No se desliguen del aprendizaje. Y en este día, incluso que es Día de las Madres, mamitas, aprendan, aprendan mucho más la palabra de Dios. Aprendan porque los días que vienen cada vez son peores. Aprendan porque necesitas conocer su palabra para poder enseñar a tus hijos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y los jóvenes son hijos. ¿Con qué limpiará al final tus hijos su camino si no es con la palabra de Dios? ¿Quién se lo va a enseñar si tú no conoces? Ay, no, pero yo en la iglesia quiero hacerlo. No, aprende la palabra de Dios para que puedas enseñarlo a tus hijos, puedas ser de bendición a muchos otros, nos puedas enseñar incluso a nosotros mismos, pero jamás siendo una pastora, ¿eh? Porque para la iglesia el Señor ha dado varones para el liderazgo. Las mujeres pueden participar en muchas cosas, deben enseñar a sus propios hijos, deberían enseñar en la escuela dominical, hay muchas mujeres que necesitan ser evangelizadas, muchos hombres que también necesitan ser evangelizados, muchas mujeres que necesitan ser discipuladas en la iglesia. Hay trabajo para las mujeres en la iglesia. Por ejemplo, Pablo en otra parte dice que escribe, ¿no? Sobre Febe, que era una mujer servidora que había sido de gran ayuda en el trabajo del evangelio. Una gran ayuda. O sea, no puede, no es que la mujer está silencio, callada, en total, como se ha pintado, como se pinta generalmente. Eubodia y Síntica, incluso estas mujeres, dice Pablo, cuando habla, ¿no? Ahí en Romanos, ellos habían estado al lado de Pablo a causa del evangelio, ahí predicando el avance del evangelio. Así que, hermanos, hermanas, no somos una iglesia machista. Queremos que usted aprenda, aprenda en su misión, aprenda en sujeción, para que usted pueda también ministrar con su palabra y con su evangelio a muchos otros que están bajo su cuidado. Qué hermoso, qué curioso que en el Día de las Madres podamos enseñar eso. Somos del mismo valor. Mamitas, aprendan la palabra de Dios para que puedan enseñar a sus hijas. No sienta que en esta iglesia usted es menos. No lo es. No lo es. Entienda que la sumisión es algo, es una marca del creyente. Amamos la sumisión. Y es el llamado entonces para usted en esta noche, mujer, que pueda aprender a vivir amando la sumisión, porque es lo que el Señor desea para su vida. Usted va a vivir una vida mucho más libre si realmente es obediente a lo que Dios dice. Amén. Esté rebelde. Ah, no, qué barbaridad. No me gusta. Muy bien. Aténgase a las consecuencias. Pero el Señor desea verla a usted sumisa, aprendiendo la palabra de Dios, para luego poder también. Pongámonos de pie para terminar. La próxima semana veremos las razones del por qué Pablo dice a la mujer, cállese en la iglesia. Es decir, no puede ser pastora, no puede liderar una congregación. Lo veremos en la mañana y en la noche continuamos con el sermón expositivo. Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta noche. Un tema tan controversial, tan delicado, que a veces por nuestra ligereza y por la ligereza de muchos, no vemos realmente estas palabras como algo bueno. ¿Cómo es que has llevado a las mujeres en medio de la sociedad antigua, incluso en esta sociedad en la que la mujer es denigrada hasta sexualmente? Y en el pasado las mujeres eran vistas como mujeres, como personas inferiores. Y en algunas sociedades incluso ni consideradas personas. Tu palabra nos muestra claramente que tú has reivindicado el valor de las mujeres. Nos has hecho iguales en dignidad, en valor delante de ti.
Nos has salvado juntos a los dos. Por ambos has derramado tu sangre preciosa. Padre Santo, si hay algún corazón aquí en la iglesia que todavía es machista, todavía ve a las mujeres solamente como personas inferiores, que solamente sirven para las labores domésticas, Padre Santo, trae convicción a su corazón para que no vea así, para que no vea así a su esposa, más bien para que la vea con amor, con ternura, que busque protegerla, amarla, respetarla, valorar lo que hace. Si hay alguna mujer que tal vez se ha sentido dolida por las palabras tuyas a través del apóstol Pablo, de que en la iglesia no deben callar, que hoy pueda ver que la sujeción y el hacer tu voluntad es lo más hermoso. Permítenos tener paciencia para que en la próxima semana aprendamos cuáles son las razones del por qué una mujer no puede liderar una congregación. Pero también llévala a saber que no has puesto restricción para el liderazgo afuera. No lo has puesto fuera de la iglesia, fuera de la vida espiritual. No has puesto restricciones porque has hecho a las mujeres muy capaces, muchas de ellas más capaces que nosotros mismos, los varones. Pero en la iglesia ayúdanos a vivir tu diseño, a aceptar tu diseño. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos porque estos corazones nuestros son fáciles de desviarse al error y fácil de tomar una verdad tuya y llevarlo a un extremo y hacer mucho daño. Perdónanos porque tenemos esa tendencia, pero ayúdanos siempre a volver a tus caminos, reconociendo nuestra impiedad, nuestra iniquidad. Gracias por haber entregado, Jesús, tu vida por nosotros. Que en la iglesia podamos amar la sumisión y que luego al llegar a casa, nuestros hijos, los jóvenes, nuestras esposas y nosotros mismos sigamos teniendo la sumisión como un valor muy alto, recordando, oh Jesús, que tú entregaste tu vida en sumisión por amor a nosotros, para la gloria de tu Padre, para la gloria del Padre. Gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén.